Vamos a tener entonces inicio de nuestra escuela dominical. Hermanos, ya comenzamos la escuela dominical. Vamos a orar para entonces tener inicio y bueno, vamos a así continuar con las enseñanzas que tenemos en lo concerniente al tema del evangelismo. ¿Ven? Padre, gracias te damos, Señor, por este domingo. Otro día más, Señor, para estar en tu casa. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que han dispuesto su corazón, Señor, para venir a este lugar, Señor, para adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque es en este lugar de refugio donde podemos, Señor, concentrarnos en la meditación de tu palabra, Señor, en escudriñar las sagradas escrituras, en orar, Señor, en interceder. Y en especial queremos orar, Señor, por la vida de nuestro hermano santo que se encuentra todavía en el hospital, Señor. Te rogamos por su pronta recuperación, Señor. Es un hermano muy querido y lamentamos, Señor, que se encuentre en este momento pasando por estas dificultades de salud, pero sabemos que tú tienes control de todo, Señor. Te rogamos para que tú fortalezcas a nuestra hermana Ana, Señor, y a toda su familia cuando pasan por estos momentos de dificultad. Que tú, Señor, supla sus necesidades y les permita, Señor, tenerlo pronto en casa. Igual te pedimos por la familia de nuestro pastor Enrique, Señor, su familia, Cristina, sus niños, que están pasando por un cuadro también, Señor, de fiebre, Señor, de malestar. Y te rogamos, Señor, para que toda esta familia, Señor, pueda nuevamente, Señor, estar restaurada completamente, Señor, para que cada uno pueda estar en sus actividades, Señor, como de costumbre. Bendícelos, Señor, aún donde se encuentren. Guárdales, Señor, y que tu presencia les acompañe en todo tiempo. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, bueno, el día de hoy, por supuesto, la escuela dominical va a estar fusionada con los jóvenes, ya que nuestro pastor, por razones de salud, no va a poder acompañarnos el día de hoy. Y nosotros, bueno, estamos en una serie en la escuela dominical. Ya tenemos 4 domingos, si mal no recuerdo, con esta, donde estamos haciendo estudios acerca de la manera correcta de hacer un estudio sobre la parte del evangelismo, porque muchas veces escuchamos sobre predicar el evangelio, sobre hablar el evangelio a los perdidos, y todo suena muy bonito, pero hay muchas cosas a veces que desconocemos acerca del evangelismo, y son puntos que estamos tratando para que cuando usted vaya a evangelizar de forma individual o vaya de forma grupal, lo pueda tener en contexto y en claro, para que usted pueda predicar con la palabra de Dios de una manera más eficaz. Entonces, en nuestra clase de hoy vamos a hablar acerca de algunos principios que necesitamos saber para ganar almas para Cristo. Son algunos ejemplos de hecho que tenemos en las Escrituras, tenemos algunos escenarios claros en la palabra del Señor, y en los cuales vamos a ver cómo personas que tenían distintos estilos de vida, que venían de diferentes extractos de la sociedad, que inclusive tenían una manera de inducción o una manera de enseñanza diferentes, pero que igualmente tuvieron un encuentro salvífico con nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a hablar de algunos ejemplos, y el primero de ellos es cuando el pecador viene a Cristo. Y usted dirá, cuando el pecador viene a Cristo, bueno, para poder ser un cristiano todo el mundo tiene que venir a Cristo. Bueno, pero el ejemplo acá es de un personaje que, sin ser llevado de una manera forzada, sin ser manipulado, esta persona misma se acercó a Jesús porque tenía intriga en su corazón. Y ese es un caso que vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y es el caso de Nicodemo. Por favor, puede buscar en sus Biblias Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a ver un momento acerca de la vida de este hombre llamado Nicodemo. Correcto, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y antes de leer el texto, vamos a hablar un poco acerca de este hombre, porque Nicodemo, hermanos, era un hombre religioso. Nicodemo era fariseo, y usted sabe que para que una persona fuera fariseo tenía que tener cierta preparación y conocimiento en la ley. Era un hombre, hermanos, que guardaba el sábado y lo hacía con fidelidad. Era un hombre que daba sus diezmos sin escatimar nada. Era un hombre apegado a los 10 mandamientos. Era un hombre que era moralmente intachable. De hecho, para la sociedad, muchos veían a los fariseos como un ejemplo de vida.
Y de hecho, en la parábola del fariseo y el publicano, usted puede mismo ver cómo el mismo fariseo se jactaba de la forma en que él era, comparándose con el publicano. Él decía: Señor, te doy gracias porque yo hago tal cosa y doy diezmo de aquello y lo otro, y se jactaba en sí mismo de cuán bueno era él o cuán elevado era su moralidad. Entonces él era un líder entre los judíos. Era un líder entre los judíos, y por eso las personas en aquel tiempo lo veían a él como un ejemplo a seguir. Pero este hombre hizo un buen uso de su razón, y eso es lo interesante. Este hombre, dentro de todas las cosas que él veía que podía hacer, él hizo un buen uso de su razón. En este mundo tenemos personas que se consideran muy sabias y que no negamos que en la parte intelectual y de ciencia y de estudios son muy sabios y tienen mucho conocimiento, pero cuando se les habla acerca de la fe, del evangelio, de la persona de Cristo, se vuelven las personas más enemigas, cerradas, no quieren abrir su corazón o sus oídos a escuchar el mensaje. Pero Nicodemo hizo un buen uso de su razón. Entonces vamos a Evangelio según San Juan capítulo 3 y vamos a comenzar a leer los primeros versículos. El texto dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que como sabemos es una palabra para referirnos a maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces nótese lo interesante, hermanos. Nicodemo observó la vida de Jesús, su testimonio, observó que Jesús no era un hombre común y corriente, observó todos los milagros y señales que Jesús hacía, porque recuérdese que durante su ministerio Jesús manifestó su misericordia sobre muchos enfermos y fueron sanados, y fueron milagros evidentes, explícitos. Personas que no podían caminar, paralíticos, los levantó de su silla. Personas que eran ciegas, les recobró la vista. Personas que estaban mudas podían hablar. Personas que estaban endemoniadas después estaban sanos en su juicio cabal. Era evidente que ese hombre que estaba allí no era un judío común. Y entonces él observa todo esto, observa los milagros, y realmente lo que le llamó la atención a Nicodemo era decir: él tiene que tener a Dios consigo. Hay algo especial en él. Entonces, este es un ejemplo claro, hermanos, de que la única manera, y no voy a decir la única porque sabemos de que este caso que estamos estudiando no es el más común. De hecho, es bastante atípico que una persona incrédula se acerque a usted voluntariamente y le diga: disculpa, tengo un peso en mi corazón o no sé qué hacer con mi vida, pero yo he visto que tú eres una persona diferente. ¿Qué tienes tú de diferente? Han pasado casos, nadie lo niega. Hay misioneros, evangelistas, pastores que han dicho como testimonio de que hay personas que se le han acercado así. Personas, como dice la Escritura, que ya están listas, que ya están preparadas, que ya están esperando esa palabra de salvación para sus vidas, y ellos vengan al arrepentimiento. Entonces Nicodemo estaba cautivado sabiendo de que Jesús era diferente, y por eso nosotros como cristianos necesitamos, hermanos, imitar el ejemplo de Cristo. Pablo mismo dijo: hermanos, sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Y él no lo hacía en sentido de vanagloria. Pablo lo hacía porque realmente era un hombre que se estaba esforzando y estaba doblegando su vida para ser más como el Señor. Así como Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Porque Juan el Bautista también era un profeta muy reconocido y era muy exaltado en su tiempo, pero él dijo: yo tengo que humillarme delante del que viene, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera una trenza de su calzado. Entonces observamos aquí que Nicodemo vio algo diferente, y esa es una pregunta para reflexionar. ¿Será que nosotros en el mundo, será que nosotros donde estamos compartiendo nuestro día a día, en el trabajo, quizás cuando usted está saliendo de compra, en donde usted está estudiando, con sus vecinos, en su familia, será que nosotros estamos mostrando la luz de Cristo?
Dice la Escritura, no se enciende la luz, ¿verdad? Y se pone debajo de un almud. Usted no enciende una vela cuando no hay luz en su casa y lo pone debajo de una mesa. Usted lo pone ¿dónde? En lo más alto. Y el Señor por eso nos dice, brilla así vuestra luz ante los hombres. De manera que dice, que vean vuestras buenas obras. Ahora, el objetivo de esto no es que digan, wow, este hermano es especial, o este hombre qué correcto es, esta mujer qué sensata es, qué sabia. No, el objetivo de esto es para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque el comportamiento nuestro va a demostrar de que sencillamente no estamos con la corriente del mundo, de que estamos reaccionando en oposición completa al sistema de este mundo. Y entonces vio algo diferente. Entonces en esta conversación que estamos leyendo en Juan capítulo 3, observemos cómo el Señor Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos la manera en cómo Jesús le responde. Le muestra una verdad, la cual Nicodemo ignoraba. Pero me llama la atención, hermanos, de que cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta de que el Señor Jesús trata con los fariseos de una manera más fuerte, sabiendo de que ellos tenían acceso a la palabra del Señor, pero que al fin y al cabo eran personas religiosas y personas que calumniaban, injuriaban al Señor, que blasfemaban contra Él. Y en ocasiones sí vemos que el Señor se refiere a ellos como fariseos hipócritas. Pero vemos que aquí en esta conversación Jesús no le dice a Nicodemo que él era un hipócrita. Le dice una verdad que le llamó la atención. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Yo no sé si usted está viviendo la compasión de Dios por Nicodemo en este momento. Él, siendo el Hijo de Dios, ni siquiera le dijo una forma de expresarse que a lo mejor afectara la conversación. Muchas veces estamos evangelizando y si una persona a la cual estamos hablando nos responde de una manera brusca, nosotros queremos levantar, ¿no?, la bandera y decir, no, pero ¿qué te pasa a ti? Y decimos palabras hirientes y ofensivas. Y lo que en vez de ganar una victoria, lo que estamos haciendo es perjudicar ese punto de contacto. Y la persona más bien va a tratar de alejarse porque van a decir entonces, no, ¿para qué yo quiero estar en un lugar donde me van a tratar así? Y el Señor le responde, es necesario nacer de nuevo. Y podemos ver inclusive, hermanos, que Nicodemo responde en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y el Señor le responde en los próximos versículos, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y me llama la atención que en el próximo versículo 9, Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús de una manera muy pasiva le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le está diciendo, tú que eres distinguido entre los judíos, tú que eres un líder dentro del pueblo y desconoces la realidad del reino de Dios. Entonces, fíjense que en este escenario notamos de que hay un contacto que surge porque un pecador se acercó al Señor. En estos tiempos, evidentemente, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no está en la tierra caminando como en aquel tiempo. Pero ¿quiénes son los imitadores de Él? ¿Quiénes son los seguidores de Cristo? Los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Y por eso el punto de contacto se puede producir entre usted y mi persona con alguien que está en desesperanza, con alguien que está abatido, con alguien que está en dificultad. Otro ejemplo muy claro que tenemos en la Biblia, lo vemos de hecho en el siguiente capítulo, el capítulo número 4. En el capítulo número 4 vamos a ver un escenario diferente y de hecho es el escenario más común.
es el escenario que está pegado a la gran comisión. Cuando dice la Escritura, por tanto, id y predicad a todas las naciones. Dice id, no solamente dice esperad que ellos vengan, no solamente dice cuando se dé el caso, dice id. Y este es el escenario más común por el cual las personas vienen al conocimiento de la verdad. Entonces Jesús se va a topar con una mujer samaritana. Y ustedes conocen, hermanos, que había una gran dificultad racial, había conflicto entre judíos y samaritanos, desde mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviese caminando por esta tierra. Y entonces esto llevaba a tal punto a que, aunque había un camino directo a Galilea, era tanto el odio que tenían los judíos hacia los samaritanos por sus diferencias religiosas, que ellos preferían cruzar el Jordán. Era casi inaceptable que un judío pisara por tierras samaritanas. Pero el Señor hace algo especial, diferente, rompe ese paradigma, esas barreras que había, esos prejuicios, y se acerca a esta mujer samaritana. Entonces, así como lo hizo nuestro Señor Jesús, nosotros de igual manera tenemos que ir por los perdidos, no esperando que ellos se acerquen a nosotros. Muchas veces ese es nuestro pensar, ¿no? Y decimos, bueno, Señor, si en algún momento del día alguien me habla acerca de la fe, yo hablaré con él. Hermano, las posibilidades de que eso pase son bastante bajas. Pero usted se topa a diario con muchas personas que no conocen al Señor, y yo también. Entonces el tema es tomar la iniciativa, buscar el punto de contacto. En un momento de conversación, inclusive a veces podemos utilizar conversaciones que las personas realmente tienen en lo tocante a cualquier tema. Llámelo tema país, tema economía, tema político, etcétera. Y muchas veces las personas se inquietan por lo que ha de sobrevenir o por qué el mundo está en esta situación. Y muchas veces esos son puntos en donde podemos nosotros entrar con el tema del Evangelio, porque las personas ponen sus esperanzas en las cosas del mundo, ponen su corazón en las riquezas, en lo que un hombre pueda decir que va a traer para los hombres. ¿Cuántas personas en el mundo, y hablo de presidentes y gente que dirige, han dicho que van a acabar con la guerra o que van a acabar con la pobreza? Anote eso en el currículum de todos. Y nadie lo ha logrado. Y nadie lo va a lograr. Pero lo único que puede traer paz al corazón del hombre, y una paz real, es la única que proviene del Señor. Entonces Jesús rompe las barreras, y vamos a comenzar a leer Juan capítulo 4, cuando dice la Escritura: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces la Escritura nos dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, hablando de las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Fíjense que la mujer estaba claro del contexto. La mujer de hecho le causó intriga, ¿no? Y decir, ¿cómo tú, siendo un judío? No es porque él era hombre y ella era mujer, sino el hecho de que él era un judío y ella era una samaritana. ¿Cómo tú vienes a mí y me pides que te dé agua? Prácticamente, si estuvieran en nuestros tiempos, yo hubiese visto los lados, parecía había una cámara escondida allí, ¿no? Que la estaba grabando. Debe ser una broma, pensó ella. Pero hermanos, así como hizo nuestro Señor Jesucristo, si nosotros queremos ganar personas para Cristo, tenemos que imitar la compasión del Señor. Como le digo, no provocar a los pecadores, sino conquistarlos. Esa es la diferencia. Hablamos de tacto. Y cuando digo de esto, hermano, no me refiero a que usted debe suavizar el mensaje
O que usted va a decir, bueno, no voy a hablar de pecado, no voy a hablar del infierno porque no quiero que la gente se vaya. No, no es lo que estamos hablando. El tema es cómo dirigimos las palabras. Muchas veces un padre puede tener la razón en disciplinar a sus hijos, pero quizás a veces los padres se alteran demasiado o le hablan de una forma muy fuerte a los hijos, y aunque él pueda tener razón en la disciplina, quizás el canal que él utilizó para la disciplina no fue el más correcto. De la misma forma los hijos con los padres en la forma de responder. Entonces es el mismo punto. Vamos a acercarnos a una persona que, hermanos, tenemos que entender, están espiritualmente hablando entenebrecidos, siguiendo la corriente de este mundo, y reflexionar de que nosotros también en un momento estábamos así, sin rumbo, sin esperanza, viviendo nuestra vida a nuestra manera y creyendo quizás algunos que éramos merecedores del cielo. Usted puede preguntar en la calle, puede hacer una encuesta y decir cuántas personas de las que estén aquí creen que van a ir al cielo. Y de verdad hay personas en el mundo que se autoengañan, que se inventaron su propio cielo, que dicen, bueno, yo pienso que yo sí debo ir porque he hecho tal cosa, he alcanzado tales cosas, he ayudado a fulano de tal, yo no soy una persona rencorosa. Empiezan a sacar detalles que según los puede elevar. Y es muy difícil que usted en medio de un funeral de una persona incrédula, usted escuche a esos familiares decir, oh, seguramente está perdido en el infierno. No, todos, mire, sin excepción, sean católicos, sean de la religión que sea, nadie lanza a nadie al infierno. Es increíble. Todos dicen que ahora está en paz, que ahora descansa, que ahora nos cuida desde el cielo, que ahora está en un lugar mejor. ¿Sí o no? Esas son las expresiones del mundo. Pero entendamos, hermanos, están autoengañados. La Escritura nos muestra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que ir, hermanos, entendiendo de que estas personas necesitan del Señor. Y por eso tenemos que ir con compasión. Entonces el Señor Jesús comienza la conversación según la respuesta de la mujer. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos, Jesús conocía quién era esta mujer. Jesús no le dijo inmediatamente, mira mujer, sé que eres una adúltera. No, ¿verdad? Esa no fue la entrada. El Señor le mostró de una manera bondadosa, le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo, la gracia de Dios, si conocieras quién es el que está hablando contigo y te está diciendo que le des agua, tú más bien le pedirías a él del agua viva. Entonces, estas palabras llevaron a la mujer a que no se alejara, no huyera, no saliera corriendo. Todo lo contrario, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Fíjense que las palabras de Jesús le llamaron la atención. Capturaron el centro de atención de esa mujer, porque ella no desvió la conversación, no le hizo otra pregunta desconectada. Le dijo, tú me estás hablando de un agua viva, pero yo no veo aquí que tú tienes herramientas para sacar agua de un pozo. Le llamó la atención. Y por eso me llama mucho la atención, valga la redundancia, cuando hay misioneros y hermanos que nos muestran sus diferentes estrategias para que las personas se sientan con curiosidad. Nuestro misionero Reiner, hace unos domingos atrás que vino acá, nos mostró, ¿verdad?, con videos, con fotos, de qué manera ellos se ponen en lugares específicos, en ferias y en estos lugares de lecturas, donde saben que transitan personas, y ellos tienen ahí claramente diseñado, ¿no?, una pregunta que dice las 3 cosas que Dios no puede hacer. Y entonces, ¿esto qué hace? Llama la atención de las personas. Comienzan a preguntar, pero yo he escuchado que Dios es todopoderoso. Yo he escuchado que Dios, para Él no hay nada imposible. ¿Qué será eso? Y comienzan a conversar. Y es increíble, hermanos, que por medio de esta estrategia vemos cómo Dios ha utilizado este ministerio para llevar a muchos a Cristo. Y tal como el pastor Enrique decía, no solamente es porque lo demuestran, sino que
dan los resultados. Y estos hermanos, como misionero de nuestra congregación, nos manda de manera semanal o cada 15 días, hermanos, estuvimos en tal lugar pasaron a conversar con nosotros tantas personas, y nos muestran cuántas personas hicieron una profesión de fe o inclusive escribieron después como una especie de testimonio acerca de cómo le había parecido esa conversación, y nos manda con números, con estadísticas. Aunque al final el Señor es el que conoce los corazones y el Señor conoce quiénes han sido nacidos de nuevo realmente, pero estamos hablando de que no fueron personas engañadas ni persuadidas con un evangelio adulterado. No, se les presentó el evangelio. Entonces hay que imitar, hermanos, como les digo, la compasión de Cristo. Y el Señor le da esta explicación, y la mujer de una vez trata de hacerlo, y dice, versículo 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor le dijo: tú estás acostumbrada a sacar agua de este pozo y estás obligada a venir constantemente a sacar agua, porque esa sed que te sacia es temporal. Pero hay un agua que yo te puedo proporcionar, y esa agua te va a saciar para vida eterna. Mi hermano, fue tan la maravilla la exposición de las palabras de Jesús, que esta mujer dice: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, para que yo no venga a sacarla de aquí. Ella todavía tenía su mentalidad como Nicodemo, ¿no? En las cosas de abajo, en lo terrenal. Ella dijo: bueno, esto es maravilloso. ¿Qué solución? Imagínense, qué invento tan maravilloso, ¿verdad? Un agua en el cual usted pudiera, al beberla, dejar de tener sed por el resto de su vida. Y la mujer dijo: esto es un negocio redondo, me voy a hacer exitosa aquí en Samaria. Y entonces, en medio de esta conversación, el Señor Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué surge esta pregunta del Señor o este comentario del Señor? Porque la mujer tenía que entender su condición. Pero vuelvo y repito, hermanos, el Señor Jesús no le dijo: ok, ahora que conozco, ahora que sé quién eres, sé que eres adúltera. No le dijo así. El Señor le dijo: ve y llama a tu marido. Y la manera en que se lo pregunta es para que esta mujer empezara a reflexionar y a autoexaminarse. ¿Cómo es la vida que estoy llevando? ¿En qué caminos estoy transitando? Y el Señor le dijo: ve y llama a tu marido, ven acá. Y la mujer respondió: no tengo marido. Y Jesús le dijo, ¿acaso le dijo Jesús: mira, mentirosa, yo veo que me estás engañando? No. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El momento de la confrontación. Hermanos, todos, sin excepción, todos los hombres son pecadores. Sin embargo, muchas veces las personas tienen una inclinación, a veces, a un estilo de pecado. Las personas pecan en general, pero muchas veces las personas se inclinan a un punto específico. Y eso puede llamarlo usted en la parte sexual, puede llamarlo en la parte de las personas que tienen amor al dinero, puede ver usted en este caso las personas que son codiciosas, ávaros, puede verlo en personas que mienten con tanta facilidad. Entonces se inclinan a dioses específicos, a pecados específicos. Y el Señor le quiso mostrar a esta mujer que tenía una condición que tenía que resolver en su vida. ¿O usted piensa que la mujer nada más pecaba en el caso del adulterio? Habían otros pecados, pero era la condición que principalmente estaba llevando a esta mujer a que viviera una vida totalmente alejada de Dios. Y entonces la confronta, hermanos, pero no sé si usted está entendiendo, la confronta de una manera en la que ella misma tuvo que reflexionar. No,
es verdad, yo soy así, así ha sido mi estilo de vida. Hermano, y esto que está haciendo Jesús es de hecho el mismo ejemplo que utilizaron profetas en el Antiguo Testamento. Mire que en algún momento tuvo que ir un profeta a confrontar al rey David, el profeta Natán. ¿Y qué hizo el profeta Natán? Te digo de parte del Señor que has pecado, que eres un adúltero, un asesino, y por esa razón vas a tener estas consecuencias. Lo pudo haber hecho porque él iba de parte del Señor, pero miren el tacto que utilizó el profeta. Primero, respetando al rey, porque a pesar de sus pecados, era el rey de Israel, era el hombre que Dios había ungido para estar allí. Y entonces le cuenta esta historia que ya usted la ha leído. Y el profeta le está contando la historia y David está ahí analizando y diciendo, qué sinvergüenza este hombre, qué bárbaro, cómo es posible que haya hecho eso sin misericordia, sin piedad. Y entonces, ¿qué hizo el profeta? Sencillamente dejó que David examinara el caso y que él tomara o emitiera un juicio, que era lo correcto, que era lo más ideal que se tenía que hacer. Y él se levantó y de una vez dio una sentencia. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre, prácticamente le dijo, te has juzgado a ti mismo. Con la severidad que te has levantado, te has juzgado a ti mismo. Ese hombre eres tú. Y de la misma forma el profeta Samuel se acerca a Saúl cuando había desobedecido a Dios. El Señor le había dicho a Samuel que Saúl había desobedecido. Y Samuel se encuentra, se acerca y comienza a conversar con Saúl. Y Saúl tratando de mostrar, no, mira, aquí está todo bien, he preparado ya aquí los holocaustos, es una celebración porque he obedecido a Dios al pie de la letra. Y Samuel, ¿de verdad? ¿Lo has hecho así, Saúl? ¿Qué es ese bramido que escucho de vacas, de corderos, de becerros, de ovejas? Fíjense cómo entró, contacto, para que al final le tuviese que decir que no era como él decía y por tanto tenía una consecuencia. De la misma forma, hermanos, Jesús estaba haciendo con esta mujer. Entonces, si hermanos, si el evangelio, si la predicación de la palabra del Señor fuera una ofensa para el pecador, usted no tiene de qué preocuparse, no tiene que sentirse mal, no tiene que lamentarse. Pero nosotros somos los que debemos evitar ofender con palabras despectivas e hirientes al pecador. Imagínense que alguien se parara de repente en un lugar donde hubiesen muchas personas transitando y se parara y dijera, ok, le hablo a todos aquí, hijos del diablo. Es decir, la Biblia claramente muestra la realidad, no estamos diciendo de que eso sea falso. El punto es, ¿será apropiado decirle así a los que están perdidos? ¿Acaso la gente va a acercarse y va a decir, qué mensaje tan interesante el de esta persona, me llama la atención? Todo lo contrario, va a empezar a insultarte a ti también y va a empezar a decir que te crees tú, que si eres más santo que yo. Esas son las cosas que les digo, hermano, hablar con la compasión de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo acomodar las palabras. Pero es correcto que cuando prediquemos el evangelio, las personas se van a ofender. Cuando entiendan de que ellos no pueden salvarse, de que solamente Cristo es el camino, de que solo Él es el que tiene poder para perdonar sus pecados, de que Él es el único camino al Padre. El mundo se va a sentir confrontado con eso. Pero como decía un predicador, el sol que endurece la arcilla también suaviza la nieve, la ablanda, la vuelve agua. Entonces van a haber corazones que cuando están expuestos al mensaje del evangelio se van a molestar y van a seguir enfurecidos su camino. Pero hay otros que van a escuchar el mensaje y como nos sucede a todos los que hemos creído, es así. Lo que ha dicho la palabra del Señor es verdad. Ese hombre soy yo. Cuando hemos escuchado el evangelio, hermanos, y una persona va a acercarse a Cristo en arrepentimiento, todos dicen, ese hombre soy yo. Y reconocemos nuestro pecado, nuestra depravación, nuestra maldad y nos humillamos delante del Señor. Porque es así como Él nos ha mandado. En su ministerio, empezando su ministerio, el Señor Jesús se levantaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, como les he repetido, debemos acercarnos, hermanos, con amor, con ternura,
no comenzando, hermanos, con una frase que pueda generar un conflicto. Por ejemplo, si usted se acerca a una persona y le dice, amigo, quisiera hablar con usted, yo no sé si usted sabe que usted es un pecador, y comenzamos a hablar de esta forma y esto a veces pone trabas o barreras. Los grandes ganadores de almas, y lo han demostrado por sus vivencias, han dicho que cuando usted se acerca a una persona y le va a predicar el evangelio y usted se incluye con él en el mismo barco, las personas son más susceptibles y dicen, tiene razón. Cuando usted se acerca a él y le dice, usted entenderá, todos nosotros estamos en el mismo barco, todos hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Entonces allí la persona se pone un poco más tranquila. Pero cuando nosotros damos apariencia de que nosotros estamos 10 escalones por arriba de ellos porque estamos en un nivel de santidad por encima de ellos, es allí donde se presentan las dificultades. Y al final, hermanos, reflexionar. Cuando usted va a predicarle a alguien el evangelio, hágalo con compasión, porque usted sabe que nuestra lucha no es contra esa persona, no es con ese hombre, con esa mujer, con ese joven. Nuestra lucha es contra el diablo y las fuerzas de las tinieblas. ¿Quién puede buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4? Una persona que busque Primera de Corintios 4, versículos 3 y 4, y otra persona que busque Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Porque a veces, hermanos, nos nublamos y vemos de verdad la conversación y nos sobresaltamos con esa persona, pero no reflexionamos. Esta persona en este momento todavía está cegado. Esta persona va a responder de esa forma porque todavía no ha sido libertado. A ver, hermanas, ¿puede leer el texto? Sí, yo en mí poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Cuál texto leyó, hermana? El 4:3 3 y 4, lea el 4. dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Hermana, ¿sabe qué pienso yo? Que era Segunda de Corintios, ¿oyó? Si ahora que estoy escuchando el texto, me parece que me confundí allí con la carta. Me voy a ubicarlo yo aquí. Sí, correcto, disculpe, es segunda carta a los Corintios. Lo voy a leer yo para no perder tiempo. Lo tengo yo si quiere. Léalo, hermano, léalo. Segunda de Corintios 3 y 4. No, 4, 3 y 4. Ok, dice así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Fíjense, el Dios de este siglo, Satanás, con su sistema, con su religión, ¿verdad?, ha cegado el entendimiento de las personas. Entonces no podemos esperar una respuesta a veces amable de parte de ellos. Recordemos, ¿quién es la fuente detrás de estas personas? ¿Quién controla en este caso sus vidas? Segunda carta a Timoteo 2, versículos 24 y 26. ¿Alguien lo buscó? ¿Quién lo tiene? Ajá, disculpe, hermana, para que lo lea con el micrófono. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Fíjense, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Y esto, hermanos, trata no solamente con la persona que esté como pastor en una iglesia, como un líder en la iglesia, como maestro, sino también con los creyentes. Porque nos muestra allí, hermanos, de que existe la posibilidad por nuestro testimonio, por nuestra forma de expresar, de aún llevar esta conversación, de que el Señor, cuando esta persona está expuesta a la verdad de la palabra, pueda ser convencido de sus pecados y crea el evangelio y sea salvo. Pero nosotros vamos a distanciar más a estas personas si respondemos de una manera compulsiva.
La Escritura muestra, ¿verdad? Inclusive, airaos, pero no pequéis. Podemos molestarnos, interiormente podemos sentir quizás el ímpetu con el que nos hablan, pero debemos imitar la compasión de Cristo. Debemos despertar en el mundo esa sed espiritual que tienen los hombres, así como el Señor cuando habló con esta mujer samaritana. Y eso se demuestra en que como cristianos debemos tener una diferencia aún en nuestra forma de hablar. Hermanos, cuando hablamos con personas y le presentamos el Evangelio, recuérdese también que la tarea de convencer al pecador no es de usted. Yo sé que nosotros tratamos a veces de ejemplificar o ilustrar algunas cosas, pero no piense de que eso va a radicar en su habilidad para hablar o en cómo usted se expresa. Siempre, hermanos, entienda de que los que van a convencer a los hombres de su culpabilidad por el Evangelio es el Espíritu Santo. Pero hay que hablar, hermanos, con sabiduría y aún, hermanos, saber el momento apropiado. ¿Ve? Saber el momento apropiado, el escenario apropiado. Muchas veces van personas a los hospitales a predicar. ¿Y por qué ese es un lugar apropiado? Porque muchas personas están desanimadas. Algunos están con casos que pueden ser terminales. Algunas personas están temiendo a qué pueda pasar el día de mañana, si a lo mejor ese mismo día van a morir. Y es un escenario apropiado para uno hablar. Pero hay momentos en que uno debe usar la prudencia y la sabiduría que el Señor nos da y entender si es correcto que usted pueda en ese momento intervenir. Otro claro ejemplo que podemos ver acerca del evangelismo es el caso de los amigos que llevaron al paralítico a Jesús. Evangelio según San Lucas capítulo 5. Recuérdese, el primer caso fue Nicodemo, el pecador yendo a Jesús. El segundo caso fue Jesús yendo a la mujer, a la pecadora, en este caso a la samaritana. Y tenemos el escenario donde amigos creyentes llevaron a un hombre a su encuentro salvífico. No solamente la sanidad física, él fue perdonado, él fue un hijo de Dios, él fue salvado. Entonces, ¿qué dice el Evangelio según San Lucas capítulo 5 a partir del versículo 17? Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Fíjense que estos amigos, por eso la Escritura no se equivoca cuando la Biblia dice que Jesús era amigo de pecadores. Estos amigos, ¿qué estaban haciendo? Querían llevar a este hombre a Cristo. Jesús era amigo de pecadores no porque se contaminaba con ellos, sino porque iba a salvarlos. Iba a los lugares donde ellos se reunían y muchas veces fue invitado a algunas fiestas. ¿Y usted cree que el Señor estaba allí hablando con ellos de deportes, de cantantes, de carros? No. Él estaba hablando de lo que ellos necesitaban, el Evangelio. Entonces estos muchachos ven a su amigo en necesidad, como le digo, no solamente de sanidad física, sino espiritual, de salvación, y lo tratan de llevar, pero la multitud que estaba delante de ellos se interponía. Y lo que me llama la atención, hermano, es que estos amigos nos dijeron: será en otra ocasión, será que en otro momento que veamos que esto esté cerca, que esté solo, lo llevamos. Porque imagínate, tener que empezar a despejar a la gente, a mover, no, esto es un problema, vámonos. Esa no fue la reacción de los amigos. Ellos dijeron, aquí mire, como no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa. Imagínense lo que se ingeniaron, ¿no? Para subir ellos y poder llevar así a su amigo paralítico. Y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Se subieron al lugar donde estaban. Vieron un espacio en el techo donde pudieron bajar a su amigo allí con sogas y cayó precisamente delante de Jesús. O sea, le dieron un puesto VIP para que tuviese ese contacto con el Señor. Entonces, mire lo que dice la Escritura: al ver
Él, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hermanos, pregunto, ¿cuánta fe tenemos cuando queremos guiar a otros a Cristo? Cuando usted quizás empieza muy bonito una conversación y después sucede algo que interfiere, usted sencillamente dice: bueno, ya, hasta ahí llegó, no puedo hacer más de allí. O de repente usted va y le manda la invitación a alguien para que venga a la iglesia y la persona en esa primera instancia le dijo que no. Y usted: bueno, Señor, ya cumplí, suficiente. Son las mismas veces que intercedemos igual por nuestra familia, por nuestros seres más allegados. Yo estoy seguro que no. Nuestra hermana santa, que ya partió a la presencia del Señor, hasta el último día de su vida, yo estoy seguro de que ella oró por su familia, por sus hijas, por sus nietas. No se cansó de orar, pero también oraba por las necesidades de los demás y por aquellos que también no han creído al Evangelio. Y era un constante oración y ruego delante del Señor, intercediendo por las almas perdidas. Entonces, la fe de sus amigos, de saber que si él se encontraba con el Señor, su vida iba a ser diferente porque iba a conocer al Salvador. Entonces, esto asombró al Señor. Le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados. Y ya conocemos el resto de la historia. Estos hombres, los fariseos que estaban allí, decían: este hombre, qué blasfemo es. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo osa decir tus pecados te son perdonados? ¿Acaso no es Dios el único que puede perdonar los pecados? Y el Señor Jesús, que conocía sus pensamientos, sus corazones, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O ve, toma tu lecho y anda. Bueno, para que sepáis que el Hijo de Dios, el hombre, tiene autoridad en los cielos y en la tierra, le dijo al paralítico: levántate y anda. Y el hombre se levantó. El Señor le dijo: ¿ustedes quieren algo más real que un milagro visible? No hay problema. El paralítico se levantó. Ahora, el paralítico se levantó y dijo: ahora sí voy a vivir mi mejor vida. Ya que ahora puedo caminar, ahora sí puedo hacer lo que me da la gana. ¿Qué dice el versículo 25? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Hermano, y cuando dice la Escritura que se fue a casa glorificando a Dios, fue que este hombre se convirtió en un testimonio viviente del poder de Dios. Cuando el Señor libertó al endemoniado gadareno, él dijo: yo quiero seguirte, Señor. Y el Señor le dijo: no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y ese hombre se fue y se convirtió en un misionero en ese lugar. Entonces vemos de una vez la reacción, hermanos, el contentamiento, el gozo de una persona que sabe que ha pasado de la muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Esas son las cosas, la maravilla del Evangelio. Entonces es interesante, hermanos, porque eran 4 personas los que llevaron al paralítico para poder llevarlo en cada extremo del lecho. El Evangelio de Marcos nos muestra que eran 4. Entonces, esto es interesante porque se necesitaban 2 personas de lado y lado para llevarle. Esto nos da una buena lección, porque el Señor Jesús, precisamente cuando mandó a sus discípulos a predicar, los envió de 2 en 2. Hablamos de evangelismo personal, pero hermano, el evangelismo grupal, en pareja, es también bonito y es bastante importante. Porque mientras una persona a lo mejor está hablando con esa persona que está perdida, el otro hermano, mire, puede estar orando, puede estar inclusive pendiente de cosas externas que puedan estar pasando. Y todas esas cosas, hermano, contribuyen de que estemos yendo a evangelizar y a predicar con el mismo foco, el mismo objetivo: alcanzar a los perdidos. Y así iban los discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos, hermanos, evangelizaban y se iban también en grupos, en parejas, a predicar el mensaje de salvación. El problema es, hermanos, que Dios nunca quiso que los cristianos
fueran personas que vinieran solamente a las iglesias a calentar bancas. ¿Ves? No es solamente que un espacio físico en una congregación llenásemos la iglesia con personas creyentes y listo, sino de ir y realmente predicar el evangelio, sabiendo de que afuera hay personas que, como les digo, están así de que alguien ponga allí la palabra. Está a punto de germinar. Solamente falta ese hombre de Dios o esa mujer de Dios que vaya y le presente el evangelio, que lo conduzca a Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Si nos vamos allí, vamos a encontrar a Felipe, que él era un diácono elegido por los apóstoles cuando estaba iniciando la iglesia, ¿no? Pero era un hombre, hermanos, que tenía características especiales. Era un diácono que fue usado por el Señor no solamente en el servicio a los necesitados en la iglesia, como a las viudas, a los huérfanos, sino también en el ministerio de la palabra. Y podemos ver que en un momento de la historia, específicamente en el capítulo 8, muestra ese encuentro que tuvo Felipe con el etíope, específicamente en el versículo 26. Mire lo que dice la Escritura a partir del versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó y leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Fíjese cómo el Señor, conociendo todas las cosas, preparó el escenario. Y muchas veces hay personas así. Mire, hay personas que, aunque no se están congregando en una iglesia, aunque haya sido por curiosidad, se compraron una Biblia y la leen. Hay otras personas que, aunque no tengan una Biblia, tienen muchos familiares o conocidos que son cristianos y han tenido contacto y cierto conocimiento de la fe por causa y vida de estas personas. Y a veces uno los escucha hablando y en efecto pueden tener algunos detalles doctrinales o tienen algunas posturas que no son bíblicas, pero son personas que por lo menos han estado involucrados o envueltos cerca de personas cristianas o en conocimiento de la fe. Y al final a esta persona lo que falta es mostrarles la verdad. ¿Quién es Jesús? Ese es el tema principal, hermano, del Evangelio. Yo sé que hay personas que cuando comenzamos a hablar empiezan a hacernos otro tipo de preguntas, quizás para, no digo que lo hagan para alejarnos del tema, sino porque en verdad tienen curiosidad. Pero es presentarle a Jesús, es la solución. Más allá de poder mostrarles a ellos cómo la Biblia llegó a nuestras manos o por qué en la Biblia pasó tal y tal acontecimiento, es Cristo, es el centro de la Biblia y es el Evangelio. Entonces aquí el etíope va interesado en leer, está leyendo el libro del profeta Isaías. Fíjese que este hombre en este momento era un hombre que simpatizaba con la fe judía, que era un religioso, pero vemos que él estaba aquí leyendo esto y no lo podía entender. Y mire la respuesta de este hombre. Le dijo: ¿quién te crees tú? ¿Acaso tú si eres un sabelotodo? No. Era un hombre que estaba leyendo, indagando y decía: ¿pero qué significa esto? ¿De quién está haciendo referencia? Me llama la atención. Y el Señor puso al que podía guiarle y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con personas así, que son personas, hermanos, que usted sabe que no son cristianos todavía, pero usted le ha hablado del Evangelio y te escuchan. Prestan atención, de hecho, al final hasta te pueden agradecer por tus palabras. Y usted no ve que eso sea falso ni hipócrita, sino diciendo: tienes razón en lo que dijiste. O nadie nunca me había hablado de esta manera. O me llama la atención de que me hayas aclarado ese tema.
muchas cosas. Y este hombre estaba allí y vemos allí en la escritura el texto que él estaba leyendo. Y el versículo 34 dice, respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, estamos hablando, hermano, que utilizó la palabra de Dios para conducirlo a Cristo. Fíjense, usted aquí no vio inclusive en ningún momento algún debate, algún conflicto o palabras fuertes de Felipe. Felipe vio la oportunidad, vio que este hombre estaba ya preparado y le presentó el evangelio y creyó. Tanto así que este hombre creyó y entonces este hombre eunuco mandó a parar el carro para descender a un estanque de agua que había allí y fue bautizado. Es decir, la conversión de este hombre fue genuina, fue sincera. Entendió a qué había venido Jesús, por qué murió por nuestros pecados, por qué resucitó, y ahora este hombre dio un salto para vida eterna. Y otro caso que tenemos, y ya solamente lo voy a comentar por encima por tema de tiempo, es el tema que está en Hechos 16 acerca del carcelero de Filipo. Muchas veces Dios va a utilizar, hermanos, el terror y el miedo en algunas personas para que vengan al arrepentimiento. Fíjense que este hombre carcelero estaba, valga la redundancia, encargado de custodiar a todos esos prisioneros que estaban allí. Y mientras Pablo y Silas estaban adorando al Señor y glorificando al Señor y cantando himnos y cánticos, surgió un temblor, un terremoto, y las celdas de los prisioneros fueron abiertas. Este hombre, sabiendo que iba a pagar con su vida por el escape de estos hombres, ya estaba dispuesto a matarse. Si ahí no hubiese habido un hombre de Dios, todos los que estuviesen presos dirían, mira, ya se va a matar, uno menos que tenemos que eliminar. Le dijo Pablo, hey, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, nadie se ha ido. Y este hombre, por el terror que pasó con el terremoto, por saber que iba a morir, iba a perecer, se acerca a estos hombres, porque recuérdense que este hombre había escuchado a Pablo y a Silas cantando con tanta paz, con gozo en sus corazones, no temiendo a la muerte. Él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Así Dios va a utilizar, hermanos, medios y canales para que personas vengan al arrepentimiento. Hay personas que por muchos años se le ha predicado el evangelio y han sido renuentes. Y Dios ha permitido de que esa persona pasen quizás por un accidente, por una enfermedad mortal, por una situación muy trágica en sus vidas. Y esas personas reflexionan y dicen, yo creo que Dios ha usado esto para llamarme al arrepentimiento. Porque yo he escuchado y he sido terco, he sido obstinado, no he querido doblegar mi vida ante Él. Yo sé que Dios hizo esto porque me está llamando. ¿Cuántas personas no ha escuchado usted así? ¿Cuántos testimonios nos hemos escuchado así? Muchos. Dios puede usar estos medios y estos recursos y usted entonces le habla a una de estas personas que está así y esa persona doblega su vida al Señor y clama, Señor, sálvame, sálvame porque te necesito en mi vida. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias, Padre, por el tiempo de reflexión, de estudio de las Escrituras. Permítenos, Señor, que podamos aprender cada uno de estos principios y ponerlos en práctica, Señor, para que seamos imitadores, Señor. No solamente oidores olvidadizos, Señor, sino aplicando lo que cada domingo aprendemos por tu santa palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden aprovechar, hermanos, hay allí algunos refrigerios para que usted comparta y salude allí a todos los que nos están visitando.